Buenos días a todos. Buenos días. ¿Cómo les va? Muy bien. Voy a tratar de mirarlos, pero con la luz así medio se No, pero ponete un poco para allá. Sí. Bueno, como les comentaba, yo trabajo en Globa, que Globa es la agencia de inversiones y comercio internacional de la provincia de Buenos Aires. Según ustedes, algunos están muy lejos, vengan más para acá. No tengan miedo, aparte nos abrazamos, todos está fresquito. Trabajo en Globa, que es la agencia de inversiones de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, la verdad que esto no se da en el marco de que nosotros mandamos un mail a la gente de Salta, o ellos nos pegan un mail a nosotros, o nos encontramos en algún lugar, sino que nos venimos juntando hace rato. Hace más de 3 años que nos venimos juntando. Hace más de 3 años que las provincias empiezan a tener injerencia en todo lo que tiene que ver con la parte de comercio exterior. Y hace más de 3 años que un día nos juntan con un encuentro en la red federal en Buenos Aires. Y claro, nos empezaban a hablar así, ¿no? Así. Bueno, y estaba o sea, Pro Salta, Pro Mendoza, Pro Córdoba, Santa Fe, o sea, todos con muchas ganas también, y algunos que tienen, digamos, mucha más experiencia que la administración de la que tenemos, o sea, actualmente en la Agencia Argentina de Inversiones. Y claro, se fue formando así a poco la red federal. La red federal, digamos, tiene una injerencia muy importante para todos los que hacemos comercio exterior, porque lo que busca es trabajar cooperativamente y articuladamente. La red federal nos ayudó, o sea, a nosotros mucho para poder entender qué es lo que hacen otras provincias. Después, cuando vean, por ejemplo, los portales, nosotros tenemos un portal que se llama Exportadores de Buenos Aires, lo hicimos en conjunto con la gente de Pro Córdoba, ¿no? Y hay mucha relación, digamos, entre nosotros. Digamos, aparte de conocernos, nos juntamos 3 veces por año, por lo menos, 2, 3 veces por año, y hay muchas cosas interesantes que surgen porque cada provincia tiene sus propios matices y sus propias diferencias. Acá en Salta no tenemos la misma, digamos, la misma situación que por ahí tenemos en la provincia de Buenos Aires, donde en la provincia de Buenos Aires tenemos una característica, si bien tenemos un componente industrial muy importante, también tenemos otro componente agroindustrial, pero predomina lo industrial, ¿no? O sea, por una cuestión que tiene que ver que estamos más cerca del puerto y por lo general las empresas están cerca del puerto. No lo sabemos por qué, pero bueno, también citar a la gente. Y bueno, tenemos 135 municipios, y de esos 135 municipios nos ayudan a hacer un poco más de escala, y nosotros trabajamos con muy poca gente dentro de la agencia. Desde Buenos Aires, bueno, lo que empezamos a trabajar hace un tiempito fue con el tema de las capacitaciones. Principalmente, ¿por qué? Si bien hoy todos vienen acá por comercio exterior, ¿no? Todos por comercio exterior. Muchos ven la parte exterior, pero la parte principal con la que empieza digamos, ese compuesto de palabras es comercio. Y la verdad es que cuando nosotros nos ponemos a hablar con las empresas, cuando las escuchamos, cuando las visitamos, cuando salimos a dar una vuelta, cuando las vemos en las ferias, nosotros vemos que muchas veces tenemos una costumbre: nos compran, no vendemos, nos compran. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar ese paradigma donde la gente nos viene a comprar y nosotros no salimos a vender? Bueno, mucho tiene que ver con generar desarrollo territorial, o sea, con los lugares donde nosotros estamos trabajando, digamos, en cada uno de los lugares. Hoy estamos en Salta, seguramente será, bueno, mañana por ejemplo vamos a ir a Rosario de la Frontera. Cada lugar tiene su idiosincrasia, sus actores, sus jugadores. Los alumnos forman parte, digamos, de un ecosistema, los alumnos en comercio internacional de un ecosistema que va a ayudar a salir a vender. O sea, los empresarios, las cámaras, las entidades intermedias, todos estamos en la misma situación. Entonces, bueno, lo que vamos a ver un poco es que las empresas por lo general gusta mucho tomar la iniciativa y salir a ofrecer, ¿no? Una de las preguntas, digamos, primeras que hacemos cuando hacemos este tipo de talleres, y se lo voy a preguntar a todos, ¿no? O sea, levante la mano, ¿quiénes vinieron porque quieren exportar? Bien. Ahora levante la mano el que tenga más
de 10 contactos identificados en el exterior? ¿11? ¿20? Bien. Bueno, fíjense cuando ustedes están, no sé, en un kiosco en la calle, ¿no? ¿Cuánta gente pasa y cuánta gente compra? Imagínenselo cuando salimos a vender y a buscar un comprador afuera. ¿A cuántos compradores tenemos que seducir para poder conseguir uno? No vamos a hablar si lo llevamos al punto, digamos, cuando salimos a un boliche, no, eso no. Pero llevémoslo a que cuanto más acciones hacemos, cuanto más gente tenemos identificada, mejor nos va a ir. Bueno, como les contaba, yo trabajo en CLOA, que es la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional de la provincia. Trabajamos en conjunto dentro de lo que es la red federal. Después vamos a ver un poquito el tema de los actores que hay en comercio internacional, como para que ustedes tengan una idea. Y también vamos a repasar un poquito los acuerdos de integración con algunas cosas muy puntuales, muy por encima. Después vamos a ver cómo construir una oferta exportable para cada una de nuestras empresas. Después vamos a ver, por otro lado, cómo cobrar una operación de exportación, pero lo más importante es cómo prospectar la oferta, ¿no? O sea, cómo buscar compradores de acuerdo al producto que tenemos. Porque por lo general, siempre a nosotros terminamos vendiendo o haciendo negocios porque alguien nos viene a comprar. Entonces, bueno, ¿cómo cambiamos ese paradigma? Eso es puntualmente lo que vamos a ver. Bueno, un poquito cómo está armada la charla. Y bueno, me gustaría también conocer un poquito de cada uno de todos ustedes, porque no quiero ser yo el único que va a hablar, quiero que se presenten todos. Bueno, desde Jazmín hacia adelante. Yo soy María Inés Trigo de la empresa SIC Comunicaciones. Nosotros hacemos servicios de telecomunicaciones, automatización y control. Bien. Y nosotros tenemos Guillermo, es Alejandra, Sí. una fábrica de cerveza. Cerveza. Bien. ¿Artesanal o cerveza artesanal? Pasando a un poquito más industrial. Bien. Pasando. ¿Cómo se llama la empresa? Valle de Lerma. Vaya. Bien. Yo soy Sebastián Tracurica, tengo una empresa que es básicamente productora de carne y granos, Sí. mirando para afuera. Bien. ¿Estás exportando? Todavía no. Bien. Nosotros tenemos placas antihumedad, Bien. Secoplac, en realidad es una franquicia y tenemos la realidad, digamos, el desarrollo comercial en Bolivia. Bien. Estamos comenzando ahora en julio. Bien. Bueno, yo soy Rubén Tavera, tengo una distribuidora de productos para automotores, cosmética y perfumería para automotores. Y bueno, hay 2 fábricas que distribuyen exclusivo acá en Salta y Jujuy y están interesados en que exportemos. Bien. ¿Por atrás? Yo soy Raimundo Sosa, tenemos un proyecto de disecado de fruta para exportar. ¿Qué tipo de frutas? Mango, ananá, frutilla, frutas tropicales. Bien. Mi nombre es Natalia Sarabia y vine por un proyecto de triple impacto que nos damos cuenta que nuestro mercado no es Salta, entonces tenemos la posibilidad de exportar. Bien. Bien. Bueno, yo soy Sofía y trabajo en el equipo de comercio exterior de la provincia. Bien. Yo soy Natalia Comunica y con Emanuel Cuartero venimos del Banco Macro por invitación de la Secretaría de Comercio. Bienvenido. Vamos a hablar muy bien de lo que va a pasar. Yo soy Julieta Inter, también del equipo de comercio exterior. Bien. Yo soy Beatriz Montalvetti y vengo de parte de la Asociación de Mujeres del Vino que están interesadas en armar un consorcio para exportación. Bien ahí. Yo soy Manuel García y vengo de Locasal para interiorizarme en el tema. Bien. Yo soy Maximiliano Figueroa y recién graduado de la carrera de licenciatura en Comercio Internacional de la UCASAL. Bien ahí. Soy Daniela Scalierandi, nosotros tenemos MDS Diseña, producimos objetos y mobiliario de diseño autóctono contemporáneo. Sí, Gabriel Muratore, tengo una firma exportadora de granos y balanceados. Bien. Yo soy Valentina Chá y vine para aprender sobre exportación para la empresa que comentó Sebastián de granos y carne. Bien.
Yo soy Santiago Fernández, trabajo hace 6 años en logística de exportación y actualmente me encuentro desarrollando el área de exportación de una empresa consultora. Bien. ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos y con Ignacio venimos de un proyecto minero de litio. Bien, interesante. Mucho futuro. Esperemos. Juan Miller, yo tengo un comercio de materiales odontológicos. La idea es exportar a los países vecinos. También con él. Yo soy Sergio Dalborgo y tenemos una finca cerca de Cafayate de 25 hectáreas de viñedos y una bodega que podemos producir 200.000 botellas al año y necesitamos exportar porque acá el mercado interno es muy difícil, así que la única alternativa es tratar de exportar por lo menos el 70% de la producción. Bien. Yo soy el secretario de Industria Comercial y Jorge Falcone, bienvenido. Gracias. ¿Y el señor de...? Jorge. Jorge. Prensa y gobierno. Prensa y gobierno. Bueno, ya nos presentamos todos, ya rompí un poquito el hielo, pero dense cuenta también por otro lado. Y yo te metí la mano. Sí, no pasa nada. Fíjense que cuánto networking lindo se puede hacer entre todos ustedes, ¿no? Cuánto networking lindo. Había algunos que estaban con granos, otros con temas de diseño. Y eso es un poco, digamos, lo que busca también, digamos, Laboratorio Pymes dentro de lo que hacemos en la provincia de Buenos Aires, es más que nada ponernos en contacto con todos ustedes. Bueno, vamos a empezar un poquito con la charla. Vamos a empezar un poquito con la charla. Acá sí se puede. Lo primero que nada que les quería decir es que, bueno, un ejemplo de cooperación fue el portal de exportadores de Buenos Aires, que nosotros hicimos con la gente de Pro Córdoba, donde acá tenemos registrada de manera voluntaria toda la oferta exportable de la provincia de Buenos Aires. Son las casas de la provincia de Buenos Aires, son las empresas que quieren exportar de Buenos Aires. Estamos conociendo todo lo que son las caras, porque una cosa son todos los datos que nosotros tenemos de las empresas que exportan, y por otro lado tenemos, digamos, todo lo que tendría que ser todos los datos de las empresas que realmente quieren mostrar sus caras y quieren decir, bueno, quiero exportar. Porque por ahí, o sea, vos por ejemplo con el tema, no sé, de lo que son legumbres, granos, etcétera, o sea, por ahí vos puedes estar, digamos, exportando por Jujuy. Nosotros no lo sabemos, nosotros queremos saber quiénes son los que exportan, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires y quiénes son los que quieren exportar. Tenemos 1.200 empresas y este año estamos firmando un acuerdo para extender eso a 1.800 empresas, si Dios quiere. Y es una forma, digamos, de tener, digamos, un registro para poder hacer políticas públicas, digamos, de desarrollo. Porque también acá en Los Altos, si ustedes no se anotan en el padrón, o sea, o en el listado de oferta de productos, es muy difícil que ellos puedan contar con sus datos y puedan contar con la oferta exportable de ustedes para poder mostrarla en cualquiera de las actividades que se hacen. Esto es un poco cómo es el ciclo de talleres que nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Primero tenemos primeros pasos de la exportación, secuencia de una exportación, tratamos de meterlo, digamos, dentro de lo que es la estructura, digamos, operativa de una exportación. Y después ya nos metemos en lo que es cómo cobrarla, cómo preparar una oferta y cómo conseguir clientes en el exterior. Después también tratamos todo lo que son las herramientas de financiamiento y de apoyo al exportador, que hay muchas dando vueltas, que no son solamente públicas, sino también hay privadas. Y después trabajamos con las normas que de alguna forma nos ayudan a mejorar la competitividad. Hay muchas normas, por ejemplo, si ustedes quieren, no sé, incorporar una máquina para producir o para ampliar una parte de su producción, pueden importar una máquina sin pagar derechos de importación, ¿no? O también está Exporta Simple, que creo que ya lo vieron, ¿no? O importación temporal, o régimen de reposición de stock. Hay un montón de regímenes que nos pueden ayudar a mejorar la competitividad. Después en el módulo 4 trabajamos todo lo que tiene que ver con la estrategia de diseño de marca, cómo mostrar nuestros productos hacia afuera, cómo mostrar nuestra empresa, y todo lo que tiene que ver con las normas privadas de certificación, cómo impactan
a la hora de conseguir clientes en el exterior. Yo, por ejemplo, trabajé muchos años en un proyecto de comercio justo. Y creo que algo se ha hecho en Salta, se ha trabajado. El sector diseño trabajó con comercio justo. El sector diseño y más que nada para lo que es artesanías. Claro, bien. Y después el módulo 5 que lo que hacemos es un plan de negocios y un disparador local. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es un plan de negocios y vamos a contar, digamos, cómo conseguir clientes en el exterior. Pero este año nosotros incorporamos 3 módulos más. Uno es que casi ya me rajan, porque empezamos a tratar los temas de importación, ¿no? Trabajamos en una institución que promociona las exportaciones y empezamos a hablar de importación. ¿Por qué? Porque vemos que es el lugar donde las empresas más plata pierden. Cuando incorporan máquinas, cuando incorporan insumos, etcétera, etcétera. Y también en la gestión de muestras, ¿no? O sea que muchas veces para importar, para exportar tenemos que mandar muestras al exterior, vuelven las muestras y hay miles de alternativas para utilizarlas, inclusive podemos usar el régimen de exporta simple con algunos beneficios que hay, pero bueno, es un módulo que la verdad nos ha ayudado mucho porque por ahí también muchas empresas empiezan importando y después empiezan exportando, ¿no? Entonces, y también, por otro lado, las empresas que no son internacionales, que no importan o exportan, a la larga, o sea, cuando las políticas, digamos, macro van cambiando, nosotros en un año, el año pasado pasamos de ser importador, exportador, digamos, como país. Entonces, cuanto mayores sean nuestras válvulas de escape, mejor vamos a estar preparados para poder afrontar el mercado externo y el mercado local. Y bueno, después le agregamos la letra chica del e-commerce, donde trabajamos con contadores y con abogados. O sea, más que nada el tema de contratos, el tema de recupero de IVA, un poco sobre esos temas. Y en el módulo 8 ya nos metimos en otra cosa, ¿no? Es que nosotros ya no salimos a hablar, sino son ustedes los que hablan. Y eso la verdad que nos ha servido muchísimo, porque si bien hoy acá por ahí no tenemos algunos casos, digamos, con mucha experiencia en la parte de comercio exterior, pero esos casos, digamos, generan, digamos, entusiasmo y generan optimismo, porque si hay otras empresas que lo hicieron, ¿por qué nosotros no? Y está bueno que también las empresas te cuenten en qué se equivocaron. O sea, porque no solamente contar la buena, ¿no? O sea, sino también que te cuenten las malas. Un poquito lo que hacemos, un poco los profesionales que trabajan con nosotros, está Gustavo Segre, Adriana Cruz, bueno, cuando uno usaba anteojos estaba yo también, uno de los chicos con los cuales trabajamos, Belén Stutz, que ahora está trabajando en Chubut como directora de exportaciones, que también, bueno, se va ampliando la red. Vamos a hacer un repasito. Exportación es la extracción de cualquier mercadería de un territorio aduanero. ¿Y qué es lo que es un territorio aduanero? ¿Todos saben lo que es un territorio aduanero? ¿Qué es? ¿Necesita zonas francas, por ejemplo, de la parte de aduana? No. Los trámites. Un territorio aduanero es un ámbito donde se aplica el control y se aplica un sistema arancelario por parte del Estado. Eso es un territorio aduanero. Si yo lo saco de ese territorio, estoy generando una exportación. Ahora después tenemos dos tipos de territorio aduanero. Tenemos uno general y uno especial. General es todo lo que nosotros conocemos, y especial, el único que tenemos es Tierra del Fuego, donde en Tierra del Fuego hay un régimen distinto, digamos, arancelario y de control al que hay en el territorio general. ¿Estamos? Después tenemos, que no forman parte del territorio aduanero, la zona franca. La zona franca no es territorio aduanero, porque eso que hay una diferencia importante. No es el territorio aduanero, el espacio aéreo, el derecho subsuelo submarino, los enclaves y exclaves, digamos, jurisdicciones de otros estados en nuestro país o de nuestro país en otros estados. Eso no forma parte. Y después tenemos una zona primaria y una zona secundaria. La zona primaria es donde se ejerce el control aduanero. La zona secundaria es todo el resto. ¿Dónde se genera el control aduanero? En puertos, depósito fiscal, puerto seco, aduana en planta, aduana factoría, que va a ser reemplazado por operador económico autorizado. ¿En qué más? Aeropuertos. Aeropuertos, muy bien. Y después tenemos, bueno,
distintos tipos de destinaciones. Podemos hacer exportaciones que son definitivas y destinaciones suspensivas. Las definitivas se consumen en el exterior, o sea, no regresan. Las suspensivas van a quedar supeditadas a algún objetivo. ¿Estamos? Ese objetivo puede ser para transformación, puede ser para mostrarse, por ejemplo, en Expo Cruz, ¿no? Se puede hacer para mandar una mercadería para Expo Cruz, se muestre y que retorne. Puede ser una destinación de tránsito, donde sale de una aduana e ingresa por la otra aduana, ¿no? Y después tenemos distintos tipos de estímulos que ayudan a hacer más competitivas las exportaciones. No vamos a hablar de drawback ni de reembolsos, pero sí de reintegros. Los reintegros nos ayudan de alguna forma a compensar, los gastos que nosotros incurrimos al pagar impuestos internos, ¿no? Que tiene que ver no impuestos internos, sino tiene que ver con todo lo que es las tasas de servicio, los impuestos indirectos, etcétera, etcétera. Eso nos devuelven de acuerdo al valor agregado que tiene nuestro producto. Después tenemos reembolsos, por ejemplo, reembolsos por puertos patagónicos, que hoy no está vigente, pero Argentina es un déjà vu, puede volver. Y tenemos el régimen de drawback. El régimen de drawback, o sea, cuando hablamos del régimen de drawback, vamos a hablar de 3 regímenes. O sea, básicamente el drawback lo que te devuelve es cuando vos importaste algo, que vos pagaste un derecho de importación por algo, cuando vos exportás parte de eso como insumo, o sea, de acuerdo a la tipificación de ese producto, por ejemplo, yo importé, no sé, madera y exporto mesas. O sea, esa madera que yo importé, pagué derechos. Entonces después puedo pedir que me lo devuelvan. Es un poco complicado el régimen de drawback, pero o sea, para entenderlos hay 3 regímenes que pueden ser similares al drawback. Importación temporal, que se va a actuar con los insumos que se incorporan al producto que va a ser exportado. Régimen de reposición de stock, y el régimen de drawback. La diferencia entre los 3 es en el momento en que se hace el pago de estos derechos, ¿se entiende? O el momento en que, o las condiciones que tenemos que reunir para poder utilizar estos regímenes. Pero después lo vamos a ver. Bueno, salimos de todo lo que tiene que ver con idioma aduanero. Vieron que rapidito nos metimos y ya sabemos lo que es una exportación. Y ahora vamos a conocer un poco quiénes son los actores que intervienen en el comercio internacional. Si lo podés calibrar, porque se ve medio... Si lo ven igual no importa, igual después se los paso. No. Bueno, después tenemos actores de acuerdo a la gestión aduanera. A la gestión aduanera se refiere a la gestión operativa de la aduana, ¿no? Que van a intervenir en una operación de exportación. Y esto tiene que ver desde el punto de vista tanto local como internacional. Entonces ahí vamos a tener el importador y el exportador. En Argentina, para ser importador o exportador, tiene que uno inscribirse ante la aduana. Eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Ahora, uno puede exportar por cuenta y orden de terceros. O sea, por ejemplo, usted podría exportar por cuenta y orden de él. O sea, usted exporta la mercadería a él. Ahora, en importación no se puede. Vos no podrías importar a cuenta y orden de él, sino vos tendrías que importar la mercadería y vendérsela a él. ¿Se entiende? Después tenemos el despachante. ¿Hay algún despachante en la sala? Vamos a poder hablar muy mal de ellos. Bueno, el despachante de aduana es una persona física que tiene que acreditarse ante la aduana, que tiene que tener determinada solvencia, que eso más que nada lo compensan a través puede ser de bonos, a través del centro de despachantes, etcétera, etcétera. Pero el despachante es fiel y solidario con el exportador. Lo que declara el exportador, se le dice al despachante: yo declaré una mesa, y en realidad era otra cosa. O sea, la responsabilidad es tanto de la empresa que está declarando en la exportación como del despachante que está diciéndole a la aduana que la empresa está mandando tal y tal cosa. Entonces, el despachante es fiel y solidario en las buenas y en las malas, ¿no?
¿Por qué? Por ejemplo, si nosotros hacemos una declaración inexacta, ¿qué es lo que pasa? O sea, estamos haciendo un fraude contra el sistema aduanero y después nos van a percibir todo lo que tiene que ver con multas, con infracciones y el régimen penal aduanero. El despachante de aduana actúa por nosotros y va a declarar las mercaderías, ¿no? Y va a declarar cada una de las operaciones que se van a hacer. Y después tenemos el agente de transporte aduanero, que es el ATA. El agente de transporte aduanero lo que hace es registrar las operaciones de los buques, de los barcos, de los transportes terrestres, registra las operaciones aéreas, digamos, de todo lo que tiene que ver con el transporte de bultos, ¿no? O sea, va a referir cuáles son los transportes de todos los bultos. Y el despachante coordina un poco con ellos, con ambos. Después tenemos la agencia marítima, tenemos el depósito fiscal. El depósito fiscal es el lugar el ámbito donde se van a hacer las operaciones de importación y de exportación, que puede ser un depósito fiscal, que puede ser una aduana domiciliaria, que puede ser una terminal marítima, que puede ser una aduana factoría, etcétera, etcétera. Y después tenemos las zonas francas, que acá me dijeron que hay una en Güemes. ¿Saben cuántas zonas francas tenemos en el país? En total, 13. ¿Saben qué se puede hacer en las zonas francas? ¿Lo saben? Bueno. Dejar la mercadería hasta que se venda a nivel local. ¿Cómo? Importar y dejar la mercadería ahí hasta que se venda a nivel local y en el momento que se venda a nivel local recién pagar producción y impuestos. Más o menos. Las zonas francas lo que hacen es, están exceptuadas lo que es el territorio aduanero. Por estar exceptuada del territorio aduanero, por ende no pagan derechos de importación ni derechos de exportación. Y están fuera, ¿no? Están fuera, no tienen ningún tipo de restricciones. O sea, yo puedo importar mercadería prohibida, usada y dejarla en zona franca. Si a la zona franca nos sirven, digamos, como un elemento que nos ayuda a mejorar la competitividad tanto para importación como para exportación. Nosotros tenemos hoy leyes que son un poco viejas, pero se están transformando y en algún momento van a ir surtiendo efecto. Ahora, por ejemplo, se cambió una parte importante con la aceptación de Paraguay, con el tema de que tiene que ver que no pierde origen la mercadería que ingresa a zona franca dentro del Mercosur. Solamente, digamos, con esa definición, que no pierde origen la mercadería cuando ingresa a zona franca, uno puede recibir mercadería de cualquier país del Mercosur o puede mandar mercadería a cualquier zona franca del Mercosur y la mercadería no va a perder origen. Y ustedes le pueden agregar componentes en esas zonas francas que pueden ser de afuera. Entonces ustedes podrían producir en zona franca y exportar. Cosa que antes no tenía sentido, porque uno producía en zona franca y podía exportar, pero exportar a terceros países que no eran parte del Mercosur, porque perdía origen. Las zonas francas nos sirven, por ejemplo, para dejar la mercadería por un tiempo, ¿no? Y cuando tengamos la plata, poder nacionalizarla, pagar los derechos y poder importarla, ¿no? O tener la plata del capital para poder pagar, digamos, los tributos que tienen que ver con IVA y adicionales, etcétera, etcétera, para una importación. O sea, se pueden meter mercaderías dentro de zona franca, pero no se pueden reingresar al territorio. O sea, yo puedo meter, por ejemplo, granos, por ejemplo, yo podría hacer hoy en zona franca alimentos balanceados para animales, incorporar condimentos, digamos, de otros países, ¿no? Y exportarlos. Pero ese alimento balanceado no lo podría importar, ¿no? ¿Se entiende? Es un poquito la idea de lo que es zona franca. Ahora, en importación, al poder traer mercadería del Mercosur, va a favorecer mucho de que uno no tenga que nacionalizar la mercadería que venía de afuera, porque si no, cuando ingresaba a zona franca, se pasaba como si fuese extrazona y tenía que pagar los derechos de importación, ¿no? Porque perdía el origen. Después tenemos actores de acuerdo a la gestión financiera, y ahora nos adecuamos un poquito a los bancos, vamos a hablar mal de ustedes, vamos a meternos un poquito en lo que tiene que ver con el desacoplamiento del cepo. El cepo, deja de tener efecto en noviembre del 2017. El cepo lo que hacía de alguna forma era regulaba todo lo que tiene que ver con el ingreso y egreso de divisas. Hoy ustedes pueden cobrar en dólares, en pesos,
en la moneda que quieren, inclusive si aceptarían patacones, en bitcoins, ¿no? Hay un montón de opciones que uno puede tener para poder cobrar una operación del exterior. No obstante, los bancos, al igual que los despachantes, son un mal necesario o un bien necesario, depende de cómo nosotros lo veamos. Pero la realidad es que los bancos muchas veces intervienen y nos ayudan, ¿no?, a buscar esa institucionalidad en el pago y esa garantía en el pago para, digamos, asegurarnos un cobro con alguien de afuera. Y por otro lado, los bancos también tienen un montón de herramientas para ayudarnos para poder exportar. El banco también, o sea, puede ayudarnos en la operatoria, puede darnos préstamos, puede darnos prefinanciaciones, posfinanciaciones, puede ayudarnos a presentar algún proyecto y darnos apoyo o alguna garantía o lo que sea. Y después también tenemos las aseguradoras, tenemos aseguradoras de caución, de crédito a la exportación, de siniestro, de transporte, de cambio. Las aseguradoras de cauciones se usan mucho para el comercio internacional. Por ejemplo, se pueden usar como financiamiento, se deben usar, o sea, muchas veces para lo que tiene que ver con la parte aduanera, muchas veces para hacer una importación temporal, nosotros tenemos que poner una póliza de caución para decir, bueno, esa mercadería va a ingresar, se va a transformar y se va a ir. O sea, si ingresaría al territorio tendríamos que pagar los impuestos más la multa. Entonces, le garantizamos a la aduana que no lo vamos a hacer a través de una póliza de caución. También podemos hacer una póliza de caución si nunca exportamos y nos queremos anotar como importador-exportador, decimos a la aduana, nos queremos anotar y bueno, te doy la solvencia a través de una póliza de caución. Otra forma puede ser cuando ustedes reciben un ANR, un aporte no reembolsable. Por ejemplo, ustedes reciben, no sé, un subsidio como puede ser el caso de la 256, que es para importar una máquina para un proyecto de inversión. Ustedes hacen todo el proyecto de inversión, importan la máquina, sacan una póliza de caución, cuando terminan de hacer el proyecto de inversión, levantan la póliza. Después también la pueden usar las cauciones, las pueden usar como un sistema de financiamiento con tu contraparte. Porque las cauciones, ¿qué hacen? Indemnizan, ¿no? Indemnizan a alguna de las partes. Entonces, por ejemplo, uno puede recibir un anticipo pagado o sea, un anticipo importante de un 50, de un 100% del exterior a través de un fronting. Por ejemplo, ustedes van a vender a Bolivia, ¿no? Y en Bolivia te dicen, bueno, yo tengo que pagar por anticipado. Sí, yo no confío. Bueno, entonces hagamos una cosa. Anda a buscar una aseguradora, que esa aseguradora se busque una aseguradora acá en Argentina y, o sea, vos me das el anticipo y te hago una póliza de caución. Si yo no cumplo en enviarte la mercadería, la póliza te indemniza, ¿no? Esa es una idea, ¿no? Después tenemos el seguro de crédito a la exportación, que, por ejemplo, ustedes que trabajan con granos, con legumbres, o los que trabajan, digamos, proveyendo a grandes empresas o a quien sea. El seguro de crédito a la exportación lo que hace es te garantiza una cobertura general de tus negocios hacia el exterior. Por ejemplo, y es una herramienta, digamos, que está pensada más para medianas y grandes empresas, pero en algún momento se van a dar cuenta que puede ser, digamos, un instrumento muy interesante para las pymes. ¿Por qué? El seguro de crédito a la exportación garantiza un portafolio de clientes, ¿no? Por ejemplo, yo digo que voy a vender, no sé, $100.000. Entonces, sobre esos $100.000 me van a cobrar una prima, que esa prima es anual. Sobre esa prima, ¿no? O sea, me van a garantizar las operaciones hasta $100.000. Y entonces, a cada cliente que le venda, me las van a precalificar, me van a decir, a este cliente le puedes vender 50, a este 20, a este 30, etcétera, etcétera. Y en el caso de que no paguen, de acuerdo a lo que te hayan precalificado, te van a indemnizar en el caso de no pago. Entonces, el seguro de crédito a la exportación es un buen instrumento como para salir a buscar clientes cuando uno quiere arrancar, cuando uno no conoce, cuando uno quiere empezar. Es una forma de tener un seguro en el caso de que, digamos, no me paguen del exterior. Más que nada si uno va a vender con plazo, dando crédito, etcétera, etcétera. Y también tenganlo en cuenta que cuando uno hace una consulta, un seguro de crédito de exportación, que puede ser Insur o COFACE, le dejan precalificar gratis hasta 3 empresas. Entonces, si yo estoy arrancando, o sea, hago una consulta a un seguro de crédito de exportación y por lo menos puedo saber cuánto califica el cliente al que le quiero vender, independientemente de cómo me compre. O sea, yo utilizo este instrumento porque lo conozco. Después tenemos seguro de siniestro, de transporte, de cambio, etcétera, etcétera. Después tenemos actores de acuerdo a la promoción comercial, ¿no?
de acuerdo a la promoción comercial tenemos distintos sectores. Tenemos desde los municipios, cámaras sectoriales, tenemos fundaciones que interactúan, por ejemplo, en lo que tiene que ver con comercio justo hay muchas fundaciones. Yo trabajaba en una fundación que era de Federación Agraria. Para promover las exportaciones, hace muchos años trabajé también en una fundación que era de Federación Agraria. Entonces, no solamente está el Estado, sino hay un montón, digamos, de organizaciones que pueden ser organizaciones internacionales que nos ayudan a promover las exportaciones. Por ejemplo, Connect Américas del BID. Tenemos LAC Flavors, Autolac, ¿no? LAC Flavors es una, digamos, depende de lo que es Connect Américas y el Banco Interamericano de Desarrollo. Hay una plataforma súper interesante con empresas de toda Latinoamérica y una vez por año hacen un encuentro donde les pagan el transporte a las empresas, ¿no? Ahora, por ejemplo, la próxima se hace en septiembre en Cali, en Colombia. Pero por lo general el BID suele subsidiar a las empresas que viajan. Entonces se tienen que anotar en Connect América, después vamos a dar los datos, ¿no? Se anotan y bueno, van precalificando para conectarse. Pero mientras tanto pueden entrar en un networking con esas empresas y ofrecerles sus productos, etcétera, etcétera. Después bueno, tenemos provincias, municipios, nación, la Agencia Argentina de Inversiones, y acá vamos un poquito a lo que era antes, ¿no? La red federal, la Agencia Nacional. La Agencia Nacional está estructurada de acuerdo a sectores, ¿no? Ellos tienen 4 sectores, uno de agroindustria, uno de industrias creativas, otro de servicios y otro de agroalimentos. Son 4 sectores. Cualquiera que vaya a exportar, cualquiera que quiera exportar, tiene que conocer esos sectores y tiene que conocer los referentes, porque dentro de esos sectores hay referentes específicos. Y después, por otro lado, o sea, la agencia, digamos, por una visión de decir, bueno, ¿qué hacemos con las provincias? Al principio, bueno, nos empezamos a juntar y empezamos a tener voz y voto. O sea, no tanto voto, pero sí voz. O sea, tenemos voz. Y ahí, más que nada, lo que nosotros hacemos, digamos, todo lo que tiene que ver con la capilaridad, con el desarrollo territorial. Entonces, las políticas sectoriales llegan al territorio a través de nosotros, ¿no? Y nosotros a su vez tenemos que seguir trabajando sobre lo territorial con los municipios, con los departamentos, etcétera, etcétera. Después también tenemos el Consejo Federal de Inversiones, que si ustedes quieren participar de una feria internacional o sea, si ustedes ven muchas veces, o sea, nuestras actividades que se realizan en el exterior, ya sea rondas de negocio, ya sea participación, no sé, en Expo Cruz, participación en alguna feria local o lo que sea, el Consejo Federal de Inversiones nos suele otorgar, digamos, asistencia a las provincias, pero en realidad el Consejo Federal de Inversiones se forma con todas las provincias. Nosotros aportamos a ese consejo y ese consejo nos devuelve para que nosotros hagamos actividades de promoción que tienen que ver con las inversiones y con las exportaciones. El CFI creo que hace muchas acciones también en Córdoba, en Salta. Bueno, donde ahí forman parte de las provincias y no la nación. Y suelen ir a las ferias, suelen hacer, digamos, por ejemplo, si uno quiere ir a Anuga, si uno quiere ir a Gulfo, si uno quiere ir a las ferias que ellos participan, les suelen subsidiar, digamos, parte de esos costos y es, digamos, la forma de poder ir a una feria, digamos, como si fuese una escuelita, porque ellos hacen el traslado de Salta a Buenos Aires, de Salta a Buenos Aires, de Buenos Aires al lugar a donde van a ir, van todos juntos en el equipo de trabajo que va a participar de esa feria y después en la feria tienen hoteles que son muy buenos y los traslados del hotel hacia la feria y el stand y absolutamente todo, y por lo general por el servicio que brindan siempre es muy barato, ¿no? Después también, o sea, el CFI tiene la particularidad que presta plata a las empresas, digamos, es la tasa más barata del mercado, hoy creo que está en un 30% la tasa del CFI. O sea, ténganlo en cuenta como un organismo importante de promoción, de fomento, de inversiones y de comercio exterior. Después tenemos actores de acuerdo a la gestión comercial. La gestión comercial tiene distintos actores. Tenemos importador, tenemos exportador, tenemos trader, broker y agente. ¿Alguien me puede decir la diferencia entre trader y broker?
¿Y la diferencia entre broker y agente? El trader no es compra distintos. Lo bueno que no se lee. El trader no es a distintos exportadores, digamos, a nivel local, sí, y tiene sus contactos o sus clientes afuera, los cuales les vende la mercadería del exportador. Está bastante cerca. Y el broker vendría a ser el... Aparte del trader. Correcto. El que conecta. Bueno, es así. El trader es el que compra y vende la mercadería, se hace cargo de la mercadería. O sea, tiene un spread sobre el valor que va a vender. Por ejemplo, o sea, compra, no sé, los granos a 1000 y los vende a 1200. ¿No? Y gana $200 por tonelada, ¿no? El broker lo que hace es advierte que existe un comprador, te llama a vos que sos exportador y te dice, mira, tengo un comprador afuera. Bueno, le vendo. Bien, me pagó, tomá, me tenés que pagar el 3% o el 2%. Perfecto. No te pagó, chao. ¿No? Un poco así. Y el agente lo que suele tener es un contrato, ¿no? Que lo ayuda a trabajar como exclusividad. Puede ser un agente de compra o un agente de venta. Por lo general, existen muchos agentes de compra de muchas empresas del exterior que suelen dar vueltas, digamos, por toda Argentina, buscando granos, buscando carne, buscando determinados tipos de productos. O sea, esto no se aplica solamente a lo que es productos agrícolas, sino se aplica para todo. Es mucho más común ver a brokers en la parte, digamos, de alimentos, pero los traders funcionan en todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, si uno quiere vender, por decir, a África, por lo general va a terminar muriendo en un trader de Europa, de Estados Unidos, y que hay que ver también cuál es el origen de esos traders, ¿no? Porque no necesariamente que sea un trader significa que el tipo me vaya a pagar. Bueno, vimos un poquito esto, ahora vamos un poco a la identificación de las mercaderías, pero solamente vamos a hacer una sola slide que tiene que ver con la posición arancelaria. Hagan de cuenta que estamos en el año 1800 o 1900 y nos tenemos que poner de acuerdo para negociar distintos productos. Y yo hablo chino y vos hablás español. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Con números. Entonces, esto nos ayudó, los países se pusieron de acuerdo primero para poder negociar entre los distintos países los acuerdos, para decir, bueno, te doy tanto, vos me das tanto. Aparecieron estos códigos. Estos códigos son iguales en todo el mundo hasta los primeros 6 dígitos. Los primeros 6 dígitos son iguales en todo el mundo. Por ejemplo, podemos saber que la miel, ¿no? Tiene el mismo tratamiento en todo el mundo. Después hay otros dígitos que van siguiendo, que tienen que ver con cada uno de los acuerdos. Después vamos a ver un poco los acuerdos, pero en este caso la posición arancelaria, esta es la posición arancelaria del sistema informático Malvina, que son los primeros 6 dígitos son a nivel internacional, los 2 que siguen son a nivel regional del Mercosur, y los 3 más el dígito de control tienen que ver con la especificidad que buscamos desde el Estado, que puede ser que la busque el Estado por un tema de valoración. ¿Por qué valoración? ¿Por qué valoración? Por ejemplo, yo puedo traer, no sé, relojes, ¿no? Y puedo poner una partida específica que es reloj digital, o puedo hacer un reloj analógico, o reloj, no sé, con oro, lo que sea. Entonces, esa especificidad me va a ayudar a la valoración. Y si me ayuda a la valoración, me va a ayudar a determinar si un producto debe pagar más o menos aranceles a la hora de ingresar al país. No es lo mismo un objeto suntuoso que uno que no lo es. Después, por otro lado, ¿para qué más nos va a servir la posición arancelaria? Tiren. ¿Para qué más nos sirve? A los más activos. ¿Para? Regulaciones. Para regulaciones, para ver, digamos, qué requisitos tiene un producto para ser importado o para ser exportado. Bien, ¿para qué más? Para temas de impuestos, para saber, las regulaciones, y por otro lado para saber cuánto paga, qué carga tengo derecho, qué carga tengo, por ejemplo, de reintegros, para conocer, digamos,
Pero por sobre todo, si nosotros queremos comerciar, ¿para qué nos sirve? Para identificar la mercadería. Identificar. ¿Y para identificar para qué? Para identificar y para poder medir la mercadería. Para poder ver el tamaño del mercado de exportación. Por ejemplo, a través de las estadísticas que se producen de las exportaciones y las importaciones que se realizan en todos los países. Pero si yo también quiero vender un producto, yo tengo que ver mi producto propio, y también para saber el tamaño del mercado, qué producto voy a ver. Si yo vendo vasos, ¿qué más voy a ver? Jarras, ¿no? Y entonces, ¿qué voy a tener? El tamaño del mercado del sector gastronómico, ¿no? Entonces, la posición arancelaria va a jugar mucho durante todo lo que tiene que ver con la parte comercial, más allá de todo lo que nosotros tenemos que saber con respecto a las regulaciones. Entonces, la posición arancelaria no es algo que me tiene que dar el despachante, sino es algo que yo tengo que conocer. Porque cuanto más conozco, o sea, más voy a estar más voy a estar asociado a mi mercado. Bueno, esto lo hacemos cortito porque es un tema re plomo, pero es interesante que lo podamos entender. ¿Por qué los países buscan abrirse? ¿Por qué los países buscan que en la realidad, cuando vemos las noticias nos estamos dando cuenta que cada vez hay más noticias con que los países se quieren cerrar, como por ejemplo Donald Trump que pone trabas y qué sé yo? ¿Por qué cuando nos quejamos decimos no, yo no quiero que entren más sillas, yo no quiero que entren más de los productos que yo hago, yo no quiero que entren más las cosas que entran o lo que sea? ¿Eso con qué tiene que ver? Una regulación mundial del comercio. Después de la Primera y Segunda Guerra se trata de refortalecer, digamos, el comercio, digamos, a nivel mundial. Entonces, los países con el GATT se ponen de acuerdo con un régimen, digamos, de aranceles, ¿no? y de regulaciones del comercio. ¿Qué es lo que buscan con eso? O sea, ¿qué es lo que buscaron con eso? Es, por un lado, o sea, más competitividad, o sea, porque si nosotros solamente nos cerramos al mundo, o sea, nosotros hoy todos los productos que nosotros vemos, todos tienen componentes de todo el mundo. Entonces, en su momento, se buscaba que el comercio sea más competitivo, que sea más ventajoso, que sea más previsible, que sea más libre, y que no exista discriminación entre todos los que estaban anotados en ese acuerdo. Entonces, o sea, ¿qué es lo que se buscaba en ese acuerdo? Y recuerden este principio, no discriminación y de nación más favorecida. Recuérdenlo. O sea, ¿qué significa este principio? Por ejemplo, o sea, hoy hagamos de cuenta que todos los que estamos acá en esta fila, todos los que estamos acá en esta fila de acá, somos parte de la OMC, ¿no? Que dio origen, ¿no?, al GATT. Somos parte de la OMC. Entre todos nosotros, o sea, el arancel es igual. O sea, nosotros cobramos un 35% como máximo, pero para todos. Para todos, ¿no? Y si ponemos un arancel del 15% para los productos de afuera, es para todos. ¿Estamos? Ahora, si queremos traer productos de allá, le podemos poner el arancel que queramos. Cuando decía que sea más competitivo, en el año 2000-2002 ingresa China a lo que es la OMC. Entonces eso empieza a generar, digamos, como se lo reconoce como economía de mercado, que el comercio se haga mucho más competitivo. Porque claro, nosotros no teníamos la posibilidad, los que estábamos acá, de ponerle aranceles, digamos, gigantes, porque ellos venían con una carga, digamos, de laboral, digamos, muy importante dentro y muy barata dentro de los productos que se vendían. Entonces tenemos distintas etapas de integración. ¿Para qué nos sirven las etapas de integración y para qué nos sirven los acuerdos de integración cuando vamos a vender un producto? Porque eso está muy bueno, digamos, en la práctica, digamos, en la parte teórica, ir a la universidad y aprender los acuerdos de integración, pero, digamos, en la cancha, ¿para qué nos sirven? Facilidad. Facilidades para entender el intercambio entre una región, ¿no? Para entender quién le vende a quién y por qué le vende. Para entender que si, por ejemplo, yo te voy a vender a vos
que vos sos, no sé, de África, o sea, si yo ya sé cómo operás vos, sé cómo operan, o sea, todos tus amigos, ¿no? Nos sirve para ver también cómo es el tratamiento, cómo están asociados, cuál es el nivel de integración, por un montón de cosas nos sirven. Pero bueno, hay distintas etapas de integración, la vamos a hacer muy fácil. Hay áreas de referencia arancelaria, por ejemplo, tenemos ALADI, la Asociación Latinoamericana de Integración. Vamos a hacer de cuenta que nosotros somos todos ALADI, ¿no? Todos los que estamos acá, todos los países ALADI. O sea, no sé, tenemos Argentina, Paraguay, Bolivia, Ecuador, etcétera, etcétera. Bueno, hay una área de preferencia arancelaria. ¿Qué significa esa área de preferencia arancelaria? Que, por ejemplo, ella le da un arancel a ella del 20%, él a ella le da del 50%, él a él del 30%, del 20%. Eso es un área de preferencia arancelaria, ¿no? Donde nos ponemos de acuerdo y le damos distintos tipos de preferencias, digamos, de acuerdo al grado de desarrollo. Después tenemos el TLC, que es un tratado de libre comercio, que es, todos ustedes se ponen de acuerdo, hacen un TLC, y el arancel entre todos ustedes, por ejemplo, es del 0. ¿Estamos? Pero para firmar un arancel, si hoy tienen aranceles distintos, hacen un cronograma. Y de acá a 20 años o a 10 años se establecen, ¿no? Después tenemos una unión aduanera. Vamos a hacer de cuenta que ustedes 5 forman parte de una unión aduanera. Lo que hacen en ese caso, se juntan, ¿no? Y dicen, la aduana la manejamos en conjunto. O sea, nosotros nos ponemos que el arancel entre nosotros es 0, pero el arancel de los que vienen de afuera, o sea, es el mismo para todos. Si cobramos el 15, el 15, el 15, el 15, el 15, el 15. No hay distorsión en el comercio. Pero juntamos plata entre todos a la hora de recaudar, ¿no? Y el control es exacto el mismo por parte de todos. Mercado común tiene que ver con la libre movilidad de los factores. Por ejemplo, nosotros estamos dentro del mercado común, del Mercosur, del sur, y ahí tenemos libre movilidad de los factores. Significa que yo puedo ir a Paraguay, puedo ir a Uruguay, instalarme como empresa, mis títulos los puedo validar, me puedo viajar de un lado a otro con un DNI. Eso tiene que ver, digamos, con el Mercosur, pero se dice que es una unión aduanera imperfecta, ¿no? O sea, porque tiene partes del mercado común y tiene partes de la unión aduanera. Si bien tenemos un arancel externo común, no trabajamos entre todas las aduanas de forma, digamos, colaborativa. Y después tenemos la unión económica, que es cuando incluimos una moneda común, básicamente. Bueno, obviamente tiene efectos en las personas, tiene efectos en todo, y después pasamos a los famosos Incoterms, o sea, que estos también vamos al caso, seguramente ya los vieron los Incoterms, ¿no? O sea, 1000 veces. No. ¿No? ¿No lo vieron? Les venimos dando introducciones, no los han visto, pero bueno, sí les ha dado la primera capacitación del FOC específicamente, que le introducieron, pero hasta ahora no lo vimos. Bueno, no es la idea que vos lo expliques, sino que lo vamos a explicar después con Julia en otra clase, pero no lo han visto todavía. Es un pantallazo que le vas a dar. Es un pantallazo, pero con unas imágenes se van a dar cuenta. Muy fácil. Los Incoterms, en la parte comercial, ¿para qué nos sirven? Para poder negociar con un país. ¿Son obligatorios los Incoterms a nivel internacional? No. ¿Quién arma los Incoterms? La Cámara Internacional de Comercio. ¿Quién forma parte de Argentina en la Cámara Internacional de Comercio? La CERA, la Cámara de Exportadores de la República Argentina. Se reúnen cada 10 años y cada 10 años van dando indicaciones para que las partes, en el caso de vender y comprar mercaderías, puedan estar de acuerdo, digamos, en las cláusulas que se negocian. Nos ayudan a interpretar, por ejemplo, si vos sos de Mozambique y vos sos de, no sé, de Etiopía, pueden conocer, digamos, cuáles son los términos que se van a adaptar entre un país y otro. Sirve para todo el mundo. Entonces tenemos distintos tipos de cláusulas. Las E, las F, las C y las D. Muy por encima, la E requiere, digamos, del menor compromiso por parte del exportador. El menor compromiso por parte del exportador. Las F ya adquieren un poco más de compromiso y son entregadas son entregadas en el punto convenido, que puede ser, por ejemplo, FCA, FAS o FO. Para entender un poquito, los Incoterms trabajan tres cosas: obligaciones, riesgos y costos.
obligaciones que tiene que cumplir el comprador o el vendedor, los riesgos, en qué momento se transfiere el riesgo de la mercadería. O sea, por más que yo haya vendido la mercadería, hay un momento crítico donde se transfiere el riesgo. Y eso es importante porque pueden surgir problemas, que ahora vamos a ver, y después por otro lado cuáles son los costos que absorbe cada una de las partes. En export el exportador no asume nada y el importador se hace cargo de todo lo que tiene que ver con pago de derechos, destinar la mercadería, contratar los medios de transporte, etcétera, etcétera. En las cláusulas F, esta, o sea, free and load shipment, se hace entrega y costado del buque, se usa más que nada para lo que son granos y cuando se estiban al costado del buque, o sea, por ejemplo, cuando dicen Paz Rosario, tienen que ver con esto, como que se pone al costado del buque porque sale muy caro elevarlo y pasarla sobre la borda del buque, ¿no? Entonces juntan mercadería de todos y uno lo deja desadonizado en el lugar. Fíjese dónde se produce la transmisión del riesgo. En el caso de FOB, apoyado sobre la borda del buque. En el caso de FCA, se transmite cuando se entrega al transportista. Y en el caso del FAS, cuando pasa, cuando se pone en el muelle. Ese mismo riesgo se transmite en las cláusulas C. Por ejemplo, si yo pago el costo de la mercadería, o sea, la transmisión del riesgo es idéntica a las cláusulas F. ¿Se entiende? Entonces, si yo, por ejemplo, vendí costo y flete en el medio marítimo, la transferencia del riesgo la hago cuando paso la borda del buque, por más que yo haya pagado el costo del flete. Lo mismo pasa en el sistema, cuando es multimodal, cuando es aéreo, o cuando es terrestre, o cuando es por ferrocarril, o lo que sea. Y lo mismo cuando es IF, cuando le incluimos el seguro o cuando le incluimos el seguro en los medios que no son, marítimos. Ahora, después tenemos los D que son entregados hasta, que es cuando el comprador me exige que le entregue, de otra forma en otro lugar. ¿No? O sea, uno es entregado en terminal, el otro es entregado en el lugar que fue convenido y el otro es entregado con los derechos pagados. Por lo general no se utilizan. Pero esto para entender un poco, la transferencia del riesgo. ¿Qué pasa cuando yo vendí export? O sea, igual, esto se aplica más para los que estamos en Buenos Aires, pero acá es exactamente lo mismo. Hagan de cuenta que ustedes vendieron export y le fueron a buscar la mercadería a su depósito. Y la tienen que llevar hasta Rosario. Cuando se lleva la mercadería y pasa eso, ¿de quién es la responsabilidad? Si ustedes vendieron export, del comprador. Están atentos. ¿Qué pasa si vendieron FOB? Apoyado sobre la borda del buque. Y después de apoyado sobre la borda del buque se cayó todo. ¿De quién es la responsabilidad? Están muy atentos. La transferencia. Ahora, ustedes vendieron FOB. Pero esto pasó antes de estribarlo sobre el buque. ¿De quién es la responsabilidad? Muy bien. Y en este caso ustedes vendieron costo y flete. ¿De quién es el riesgo? Levante la mano quien dice comprador y quien dice vendedor. Comprador y quien dice vendedor. Bueno, los que dijeron comprador ganaron, porque la transferencia de riesgos es cuando se pasa sobre la borda del buque. ¿No? Esto es bastante simple, pero sirve como para tener una idea. Bueno, vamos al tema de los costos. Y, cuando hablábamos del costo de exportación, como para poder entender, cómo cotizar mi producto hacia el exterior, tenemos que ver primero cuando salimos a vender un producto, no vendemos un producto. Cuando salimos a exportar vendemos servicios también. Por ejemplo, me ha tocado muchos años vender huevos frescos. Huevos frescos de Argentina, huevos frescos de México. Cuando hacíamos las exportaciones, por lo general iban todas a África. Un contenedor de huevos valía $17.000, $20.000. El flete salía $7.000, $8.000 para venderlo a África. Transporte refrigerado. Fíjense qué importante es tener en cuenta lo que es la rentabilidad y conocer
¿no? O sea, después también en un momento he vendido carbón vegetal. Carbón vegetal me agarró justo cuando era el carbón blanco y tenía muchos requisitos y encima hice la operación por cartas de crédito. Imagínense qué importante que es manejar los costos de exportación. O sea, y manejar los costos de exportación no es solamente manejar el FOB, sino es conocer. Cuanto más vamos trabajando, cuanto más vamos aprendiendo y cuanto más vamos realizando cotizaciones, más vamos a ir aprendiendo y vamos a ir conociendo. Y cuanto más hablemos con nuestro potencial comprador y poder darle distintas alternativas, mayores beneficios vamos a recibir. Porque en realidad, cuanto más conoces, más plata te llevas. No es lo mismo que vender localmente, hay una diferencia totalmente en el paradigma. O sea, ustedes cuando venden localmente tienen los costos, digamos, que tienen que ver con el transporte, venden cola camión o venden, digamos, entregan el envase y le devuelven el envase. Cuando ustedes exportan eso no existe. Hay muchos costos que son pérdida, ¿no? Y hay muchos costos que se pueden optimizar y podemos sacar beneficio de todo eso. Por eso, ¿cuál es el precio internacional? Lo ideal es que nosotros tratamos de conocer lo máximo que podamos todo lo que tiene que ver con la cadena de comercialización del país de destino y también sepamos dónde vender. Porque por ahí nosotros hicimos un FOB, hicimos un CIF, no dio el negocio. O sea, por ejemplo, yo hago artesanías, ¿no? Artesanías muy lindas que se hacen, digamos, en Salta, en Jujuy. Y por ahí las quiero mandar en un FOB y la quiero mandar por contenedor, la quiero mandar un contenedor completo que vaya a Estados Unidos y claro, eso, cuando llegó el contenedor por ahí pasaron 30 días y ya la mercadería que habíamos hecho ya es obsoleta. También podemos ver la posibilidad por ahí de trabajar saltando las cadenas. Podemos decir, bueno, no le vendo al importador, le vendo al usuario final a través de e-commerce. Lo puedo hacer a través de Amazon, por ejemplo. A través de Amazon. Tranquilamente podríamos usar la figura de exporta simple para mandar la mercadería a un hub de Amazon y venderle directamente al consumidor final, a través de Amazon. ¿No? Es un poco más caro, pero nos puede ayudar a testear el mercado. ¿No? Después, por otro lado, tenemos que conocer cuando vendemos un producto cuál es nuestro lote óptimo. Porque después van a aparecer distintos vendedores. Tenemos el vendedor, digamos, el que le gusta hablar, el carismático, el que le gusta, digamos, generar relaciones. Y después tenemos el vendedor del Excel. El vendedor del Excel es el que optimiza los lotes. ¿Cómo me compras? ¿Cada cuánto me compras? O sea, ¿cómo te financiás? ¿Cómo te financio? ¿Cómo te financiás localmente? ¿Cómo te financiás desde acá? Teniendo en cuenta todo eso, ¿cómo vendés? ¿Cómo comprás? ¿Cómo trabajás con tus proveedores, con tus importadores? Hay un montón de, digamos, de cosas que nosotros podemos entender a la hora de hacer un costo de exportación. Si utilizamos insumos importados, por ejemplo, si nosotros importamos temporalmente, por decir, o sea, ustedes que hacen, por ejemplo, cerveza, ¿no? Ustedes podrían... Ustedes podrían traer, por ejemplo, las botellas, unas botellas, digamos, premium. O sea, ustedes traen la botella, por esa botella que ustedes traen no pagan derechos de importación, no pagan porque no pagan, y cuando exportan, por ese valor de la botella, que por ahí la botella, ¿cuánto repercute en el valor final? Casi el 40%. El 40%. Sobre ese 40% no pagas derechos de exportación. ¿Se entiende? Entonces está siendo más competitivo, entonces a la hora de hacer una cotización, estás utilizando una herramienta que te va a permitir poder trabajar. Después también tenemos otras formas de poder empezar a negociar, empezar a trabajar, por ejemplo con Exporta Simple. O sea, si bien no sirve para todos los productos, porque o sea, depende más que nada por el tema de la tarifa aérea para hacer las exportaciones, porque la única aduana habilitada para hacer Exporta Simple por ahora es Ezeiza. Entonces, por ejemplo, no puedo mandar 100 kilos de pluma, porque el costo volumen va a ser caro, pero tengan en cuenta una cosa, el gobierno hasta llegar a los 1000 envíos, ¿no? Paga 100 kilos gratis, a través de DHL y a través de Raico.
Por ejemplo, ustedes tienen un cliente en Bolivia que están intentando ver qué es lo que pueden hacer. Solamente necesitan tener clave 3 para poder exportar, no tienen que ser, digamos, importadores. Y podrían hacer una primera aproximación dándole 100 kilos de mercadería, pidiéndole que se las pague de la forma que quieren, por PayPal, Nubi, por tarjeta de crédito, en especia, o a cambio de mercadería o lo que sea, porque eso hoy se permite, ¿no? Y ustedes podrían estar, digamos, aprovechando como para ir cotizando. Ojo, esos 100 kilos después no lo pongan en el costo, porque es un regalo, porque es algo que viene, digamos, atado a un programa. Después obviamente hay programas que nos ayudan a mejorar la competitividad y todo, también lo podemos meter dentro del costo. O sea, la idea del costo de exportación es meter solamente lo que tiene que ver con el mercado externo. Por ejemplo, voy a dar ejemplos. Tengo una persona contable asignada al mercado local. ¿Lo incluyo en el costo de exportación? No. Tengo una camioneta que hace repartos locales. ¿Lo incluyo? Tengo un influencer local, no sé, le pago a Maradona para que diga mi empresa. ¿No? ¿No? Por ejemplo. ¿Eso lo incluyo? No sé, Maradona ya es internacional. Ahí lo pensaría. O sea, pero bueno, la idea es fijarse, ¿no?, cuáles son los gastos que les compete únicamente al comercio internacional. Nosotros tenemos casos de empresas que antes que el dólar esté a 30 y pico y que después supere los 40, está el dólar a 17 creo, y tenemos una empresa que dice, bueno, yo le asigno solamente los gastos variables a la exportación porque estoy tratando de abrir una válvula. Claro, le metió, viajó, el dólar pasó 36 y se quedó así. Y ahora viene a dar las charlas con nosotros. Pero bueno, es cuestión de ver cómo, ¿no?, cómo uno lo va a encarar. Y tiene que ver, digamos, en cuál es la estrategia que uno va a usar, conocerla. Por ejemplo, si yo tengo que hacer una certificación para el mercado internacional, ¿lo meto dentro de los costos de exportación o no? Sí. Si yo le contrato a un alumno para que trabaje un par de horas por día para hacer un estudio de mercado o para llamar por teléfono, ¿sí? Al exterior. ¿Y si lo uso para llamar al mercado local? Ya entendimos el concepto. Bueno, entonces, además de todo eso, lo importante es conocer los distintos lotes óptimos. O sea, mi recomendación es que, por ejemplo, si ustedes van a vender sillas, es que hagan un ejemplo para vender, no sé, por ejemplo, $1.000 de silla, $2.000 de silla, $5.000 de silla, $10.000 de silla, $20.000 de silla, un contenedor completo de silla, etcétera, etcétera. Y tengan las distintas cotizaciones, porque cuando se van a sentar a hablar con el comprador, le van a decir, bueno, si me compras 1.000 es tanto, si me compras tanto, y después lo pueden ir traduciendo a porcentajes, ¿no? Más allá de este costo de exportación, que cuando vean la fórmula van a decir, ¿en dónde me metí? Pero hay una herramienta del gobierno que está bastante pasable, que se llama calculadora del BUCE, de la Ventanilla Única del Comercio Exterior, que ustedes la pueden usar si es que van a usar un Excel de apoyo. La pueden usar si es que van a usar un Excel de apoyo. Y está muy buena porque es muy simple y por el permite hacer distintos juegos. La fórmula es muy simple. Es muy simple, pero se la simplifico más. Arriba todos los costos enteros y abajo todos los costos variables. Simple. Todos los costos enteros, los costos variables. Hay un montón, digamos, de escenarios de costos enteros y variables que uno puede llegar a tener, pero fue básicamente lo que estuvimos hablando y es sentido común, 100%. 100% sentido común. Y tiene que ver con asignar los costos que corresponden. Acá le vamos a asignar la ganancia, si es que la ganancia es un porcentaje. Porque también podemos decir, bueno, yo quiero mandar un contenedor y en un contenedor le quiero ganar $1.000. ¿No? Entonces lo pongo arriba. O sea, eso depende de cada uno. Porque decía que uno podía usar un Excel de apoyo para usar esa calculadora, porque uno lo que puede ahí cargarle el tipo de cambio, cargarle, digamos, lo que tiene que ver con, digamos, cómo van construyendo el precio del producto, etcétera, etcétera, y eso después lo vuelca en la otra página, en la calculadora, pero también hay muchos costos que
por ahí no están incluidos, que pueden ser, por ejemplo, no sé, otros gastos aduaneros, algún costo de alguna certificación, de una avisación, que por ahí no están incluidos, que se pueden agregar, ¿no? Entonces uno lo agrega en otros costos y, por ejemplo, si en otros costos tenían, no sé, 2%, van subiendo 2, 3, 4, 5, 6 o 7% de lo que ustedes vayan quedando. Y este es un pequeño ejemplo de miel fraccionada, ¿no?, en un contenedor. Esto igual se lo dejo para que lo tengan, pero bueno, fíjense, cuando lo hice el tipo de cambio estaba 38,60, que no sé cómo estará hoy. No, pero fíjense acá donde pongo folletos y catálogos para exportar, la página web para exportar, la parte, digamos, de Expo, viajes al exterior, personal de Comex. Si yo sé que voy a vender 3 contenedores, por ejemplo, hipotéticamente, yo esos costos se los agrego al mercado externo, ¿no? La calculadora FOB, y fíjense cómo ponen costos de exportación, derechos, y después le tiran un ponderado del valor FOB unitario, del valor CFR, del valor Export. O sea, está bastante piola la calculadora. O sea, úsenla, pero tengan en cuenta que eso es para... O sea, ustedes meten en la calculadora, hacen un ejemplo para, por ejemplo, un camión completo, ¿no? Ustedes tienen que saber cuánto es un camión completo y cuáles son los costos para un camión completo, ¿no? Si ustedes quieren tener 2 alternativas, le piden cotización a un despachante X con el cual están hablando y le piden cotización a otro despachante Y, ¿no?, de medio contenedor, y otro despachante Z, digamos, por, vamos, algo mínimo. ¿Se entiende? Entonces ustedes así construyeron, ¿no?, su precio muy fácil y que labure el otro, ¿no? Tenganlo en cuenta eso porque el tiempo en comercio exterior es muy importante. Después vamos con los instrumentos de pago. Acuérdense, estamos bien en tiempo, ¿no? Sí. Estamos para hacer un break un ratito. Bueno, tengo cuando quieras ya está afuera. Bueno, ¿tienen ganas de tomar algo? ¿Ahora ya? Sí. Bueno, vamos a ir un ratito más. No, vamos a cortar un poquito ahora. Cortamos un poquito ahora, pero miren que ni empezamos, ¿eh? Les aviso. ¿Arrancamos ahora? Vamos a tomar algo ahora.